noches a todos. Buenas noches. Le pusimos el título Celebremos Juntos y esa es la idea, que sea un ambiente de alegría. Y anoche empezamos unos minutos que vamos a mantener durante toda la haciendo desmatamiento, o sea, están desmonte de árboles, y entonces el único hospital en todo el mundo que cura el pénfigo bien es un hospital adventista que está en Mato Grosso. Mañana vamos a hablar acerca de eso. Le voy a mostrar la foto, le voy a mostrar a 2 personas con pénfigo, eso lo vamos a ver mañana. Todos los días, 8 menos 5, empezamos con ese momento, premio al puntual, y ahí pasamos el momento en que debiera empezar. Ustedes están recibiendo un papelito, aprovechen a escribir en esos papelitos el pedido especial de oración que tienen, porque mientras se cante el primer canto, vamos a colocar en ambos buzones el pedido especial de oración y el pastor de esta iglesia va a orar por los pedidos. Aprovecho a saludar a la gente que nos está mirando a través de internet y a todos ustedes que están aquí en vivo. Hoy vamos a ver algunas fotos acerca de Paraguay. Y Paraguay tiene una característica muy interesante. Es realmente una tierra de contrastes. Existe una muy pequeña clase media en Paraguay. Hay, más bien está polarizada la población. Hay gente de clase alta y de clase baja y poca gente de clase media. Así que tenemos algunos contrastes. Por ejemplo, tenemos lindas iglesias en Asunción, esta también es en Asunción, simpáticas iglesias, templos, este es en el interior de Paraguay. Y como es una tierra de contraste, además de estas iglesias que son de construcción tradicional, ladrillo, revoque, etcétera, también tenemos gente que participa de este tipo de iglesias. Iglesias pequeñitas, construidas con muchos sacrificios, solamente con madera. Ahí se usa el sistema que se usa también en Misiones en Argentina, 2 tablas y en el medio una pequeña tablita que se le llama tapajunta. Tabla y tapajunta, y de esa manera se construye. Acá hay otra. Esta que está aquí, me acuerdo que, posiblemente otras también, pero de esa me acuerdo que la llave es un ladrillo apoyado enfrente de la puerta. Pasa toda la semana sin ningún tipo de cerradura, nada. Le ponen un ladrillo enfrente de la puerta para que con el viento no se mueva. Así son algunas de las iglesias allí. Esta es una que está al lado de una escuela. También tenemos ahí en Paraguay algunos templos especiales. Templos especiales. ¿A qué le llamo templos especiales? Hay 6 comunidades distintas en Paraguay que tienen la misma fe. Por ejemplo, esta es la comunidad de los hermanos coreanos y esa tremenda iglesia tiene solo 60 miembros y con mucho sacrificio construyeron esa iglesia. Aquí está la forma en que ellos adoran. Miren ustedes, todo una cuestión cultural, ¿no es cierto? Miren ustedes cómo está adornado el púlpito, cómo es la cortina de arriba. Los coreanos son altamente responsables y altamente respetuosos con las cosas de Dios. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando juntan la ofrenda, el diácono y la diaconisa que juntan la ofrenda tienen que estar con guantes blancos, porque dicen, la ofrenda es sagrada, entonces lo manejan con guantes blancos. Un respeto tremendo. Acá están el diácono y la diaconisa con sus guantes blancos recogiendo la ofrenda. Esta es la maestra de escuela sabática, vestida a la usanza coreana. Y este es el pastor
Y cuando nosotros llegamos, nosotros estuvimos casi 2 años en Paraguay, 1 año y 9 meses, y cuando nosotros llegamos a los días, llegó el pastor coreano. Y prácticamente no hablaba una palabra en castellano. Le habían enseñado a decir buen día, buenas tardes, buenas noches. Y nada más. Y no sabía nada. Y así que él sabía coreano e inglés. Así que nos comunicábamos en coreano, porque era la única forma de comunicarnos con el pastor. Acá está el pastor, estuvo 2 años o 3. Acá está la comunidad coreana. ¿Alcanzan a ver el coreanito en la primera fila? El coreanito aquí, primer fila. Ahí estoy. Esta es la comunidad coreana de Asunción. También todos los sábados, cuando terminan el culto, comen juntos. Entonces, un sábado diaconizas, otro sábado diáconos, otro sábado los ancianos son los que preparan la comida, otro sábado, y así. Todos los sábados terminan el culto y comen juntos. Acá estamos comiendo. Me dieron también los palitos y bueno, yo me demoré un poquito más. Y aquí estamos con los hermanos. Los hermanos comen, los diáconos juntos, los jóvenes juntos, tienen mesas especiales porque todas las mediodías comen juntos allí. Esta es la iglesia de los japoneses, que es otra comunidad especial que hay en Paraguay. Cuando entras tenés que dejar los zapatos a la usanza y adentro están todos descalzos. No sé si alcanzan a ver. Bueno, no se alcanza a apreciar aquí, pero están todos descalzos dentro de la iglesia. Y el que predica se lleva como una especie de chinelas de tela y con eso pasa a predicar. Por supuesto, la iglesia está toda alfombrada. Otras comunidades, tenemos comunidades de hermanos guaraní. Y aquí nos resultó muy interesante porque íbamos a ir a esa iglesia y le digo, ¿y a qué hora está prevista la reunión? ¿Cuándo llegamos, pastor? Sí, pero ¿a qué hora la avisaron en la reunión? La hacemos cuando llegamos, pastor. Ajá. Pero, ¿y cómo más o menos saben a qué hora llegamos? No, pastor, no se preocupe, eso está todo arreglado. Y entramos desde la ruta pavimentada 25 kilómetros hacia el río. Y íbamos avanzando y cuando estamos más o menos a unos 4 o 5 kilómetros de la iglesia, me dice, estamos cerquita, estamos a como a más o menos 4.000 metros de la iglesia. Y entonces el pastor, yo vi que empezó a tocar la bocina. Pasaba por un lugar, pasaba por otro, Digo, ¿a quién le tocas la bocina? No había nadie, éramos únicos. ¿A quién le tocas la bocina? Estoy avisando el horario del culto. Llegamos a la iglesia, a los 15 minutos la iglesia llena. Y todos vestidos de la forma que estaban trabajando en el campo. Tuvimos el culto, eran las 4 de la tarde. Como a las 5 terminamos y esos se fueron a seguir el trabajo y terminar el trabajo. Eso son algunas de las iglesias en guaraní. También hay en toba y en lengua madre, que ellos le llaman lengua, que es la que originó finalmente el guaraní. Así que así se vive en Paraguay. Otra cosa interesante, tenemos varias instituciones. Este es el Sanatorio Adventista de Asunción. Este es el Sanatorio Adventista de Hohenau, 39 kilómetros de Encarnación, que está frente a Posadas, la capital de Misiones. Hohenau es un sanatorio muy pujante, tiene la mejor tecnología de todo el este paraguayo. Este es el Colegio Adventista de Asunción, que le llaman CADA, y este es el Colegio Adventista del Este paraguayo, 48 kilómetros de Ciudad del Este, ciudad que deben haber escuchado nombrar. De Ciudad del Este, 48 kilómetros, está el Colegio Adventista del Este paraguayo, CADEP. Acá adentro hay algunas de las aulas, edificio de administración, aulas, el colegio secundario y así. También tenemos escuelas, hay algunas escuelas grandes. Obviamente el medio es un poquito distinto de nuestras escuelas acá. Esta es la escuela de La Paloma, esta es la escuela de Pedro Juan Caballero, lugar donde transita mucha droga, y este es el lugar. Esta es la escuela de Caguazú, esta no me acuerdo cómo era el nombre, y así. Y tenemos un trabajo especial con los aborígenes en Paraguay. Como ellos provienen de los guaraní, el guaraní tiene dentro de su historia la creencia de que ellos provienen de la madre tierra. Entonces, ningún
ningún aborigen de indio guaraní cultiva la tierra, porque es responsabilidad de la tierra darle que comer. Esa es la filosofía. Entonces el indio guaraní vive de la caza, de la pesca, recolección de frutos silvestres y también miel y algún otro producto así, pero no cultiva. La idea de cultivar la tierra es totalmente extraña a la filosofía del guaraní. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia desarrolla huertas comunitarias para que el guaraní aprenda y con sorpresa se da cuenta que la tierra le puede dar más de lo que le da. Acá hay algunas muestras de algunas huertas comunitarias en Paraguay, noten ustedes, huertas comunitarias, dirigidas por la misma iglesia y después se reparten los productos en los mismos participantes. Aquí hay niños mirando y encontrándose, descubriendo que la semilla es lo que originó la planta. Es un concepto para ellos un poquitito diferente. Y acá ustedes ven un buey. La historia de esto es así. En esa comunidad tenemos una iglesia que alberga más o menos el 80% de todos los miembros de la comunidad son adventistas. O sea, en esa población, 80% son adventistas. Y así como, por ejemplo, aquí en la Asociación Bonaerense, cuando hay una iglesia que tiene que cambiar techo, pide una ayuda a la asociación o tiene que proyectos, piden alguna ayuda, ellos vinieron a pedir una ayuda. ¿Cuál era la ayuda? Querían plantar, pero no tenían cómo arar. Así que nos pidieron 2 bueyes. Compramos 2 bueyes. Y los bueyes están a nombre mío. Calculo que habrán muerto, pero están a nombre mío. ¿Y saben por qué? Porque el pastor nos hizo una explicación. Nadie de acá tiene conexión con Paraguay, ¿no? ¿Puedo decir libremente? Dice, pastor, vamos a comprar los bueyes y se los prestamos. Y vamos a decir que son suyos. No, vamos a decir, no, digo, yo voy a ir y los voy a comprar. Así que yo fui, compré los bueyes, los puse a nombre mío. Tengo 2 bueyes y no murieron. ¿Y por qué? Le digo, pastor, ¿por qué no se los donamos directamente? Si igual no, la asociación no necesita 2 bueyes. Pastor, si se los donamos es probable que haya un buen asado el próximo domingo. Así que cada vez que yo visitaba ese lugar, iba y decía, vengo a ver si están mis 2 bueyes. Y me llevaban a mirar los 2 bueyes para que yo esté seguro de que no había pasado a mejor vida. Así que cualquier cosa, tengo 2 bueyes en Paraguay, hermanos. Si alguno quiere, ahí tenemos. Y hice 2 o 3 visitas posterior y cuando yo llegaba, la primera vez pedí para ver los bueyes. La segunda vez, llego y me dice, pastor, le vamos a mostrar los bueyes. Así que automáticamente yo iba a mirar los bueyes. El Sanatorio Adventista de Joenau, que está ahí a 39 kilómetros de Encarnación, tiene un trabajo tremendo con los aborígenes. Ellos hacen lo siguiente. Una vez cada tanto, un grupo grande del personal, tanto médicos como enfermeros, suben a 2 o 3 camionetas, autos y se dirigen a una iglesia. Llegan temprano el sábado. Tienen la escuela sabática, sermón, etcétera. Terminan eso, hacen un almuerzo y ahí enseguida transforman las dependencias en un lugar para capacitación. Este médico que está acá, ahora está en Madagascar, está dándole una clase a los varones sobre asuntos que los varones tienen que conocer. Y una mujer a las damas, porque hay muy poca cultura en ese aspecto. Después, tensan unos alambres y les ponen una tela de un plástico de 700 micrones y hacen la separación y hacen como si fuesen pequeños consultorios y ahí empiezan a atender a la gente. Hay pediatras, hay todo tipo de atención, obviamente atención primaria, para que ustedes vean algunos de los casos. Aquí están. Y también se hace en algún caso alguna extracción dentaria de urgencia. Este es un caso de labio leporino. Este es un caso de un parásito que se mete dentro de la piel.
y prácticamente hay que cortar todo para que pueda salir. Este es el caso de un niñito con 6 dedos, y lo interesante es que el médico lo examinó y me dice: pastor, quitar el 6.º dedo son 10 minutos. Son 10 minutos y no le va a doler nada, porque no tiene cartílago, no tiene hueso, no tiene, solamente, disculpen la expresión poco profesional, un pedazo de carne. Así que, pastor, esto lleva 10 minutos, pero para hacerlo bien lo llevamos al sanatorio, sacamos placa para estar seguros y lo hacemos. Así que se lo ofreció al padre, y el padre dijo: no, porque puede traer mala suerte. Si Dios lo trajo así, si Dios permitió que venga así, tiene que quedar así. Contra eso no se puede luchar. Le explicamos, ofrecimos, pero no hubo caso. Este es otro caso de un chico que tiene un lunar que le ocupa toda la espalda. Algunas de estas alteraciones genéticas y demás se ven con bastante frecuencia. Y también se sacan algunas piezas dentarias. Como hay muy poco flúor en el agua, la pieza dentaria, si se infecta, es muy fácil de sacar. En una tarde sacamos 28. Y digo sacamos porque, aprovechando que yo era enfermero, me dijeron: ¿se anima? Sí, me animo. Y saqué 3 yo, 3. Ellos dejaron de asistir a la iglesia, pero bueno. Pero tuvimos el privilegio de hacerlo. Lo único que había que hacer después es desinfectar bien, etcétera. Y pueden sentir el dolor que quieran y no dicen nada. Lo aguantan estoicamente, tranquilamente. Aquí hay varios casos: una nenita, finalmente después con la muela sacada, distintos casos atendiendo. Y finalmente a la tardecita el equipo regresa. Y lo último que les voy a comentar es cómo crece la iglesia allí. Gracias a Dios, iglesias sencillas. Acá estoy haciendo la Santa Cena. Aunque ustedes no crean, en esta mesa está el pan y el jugo de la Santa Cena, y acabamos de lavarnos los pies, literalmente, porque había llovido, así que literalmente nos lavamos los pies y tuvimos Santa Cena. Iglesias hermosas, llenas de personas que esperan la venida de Cristo junto con nosotros. Iglesias hermosas. Algunos se tienen que juntar, tienen que reunirse bajo de un árbol, afuera, pero iglesias hermosas que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí un bautismo. Y muchas iglesias no tienen bautisterio, así que el bautismo es en el río. El pastor está tomando los votos y después fuimos a hacer el bautismo. Ahí estoy bautizando a uno, estoy bautizando a una señorita. Son momentos diferentes, ¿no? Son distintos bautismos. Acá estoy con camisa blanca, aquí estoy con camisa gris. Y lo curioso fue, acá los hermanos cantando a la orilla del río mientras la persona se bautiza. Y me tocó hacer un bautismo acá. No sé si ustedes alcanzan a ver que esto es como un peñasco. ¿Alcanzan a ver agua que pasa al costado del peñasco? Es un peñasco grande. Y ese peñasco está rodeado por agua que pasa por distintos lados. Y fuimos ahí y el pastor me dijo: acá vamos a hacer el bautismo. Y yo veía solamente peñas y un poco de agua por los costados. Y digo: ¿dónde vamos a hacer el bautismo? Y finalmente encontramos un lugar, entre 2 peñas, así, todo sigue peñasco. Aquí tiene 10 centímetros, pero acá es bien profundo. Me voy a meter y me dice: no, pastor, todavía no. Así que va hasta el borde del peñasco y rompe la rama de un árbol y empieza a hacer así adentro del agua. Digo: ¿qué está haciendo, hermano? Y dice: no, es para que ahuyentarse de alguna víbora. Así que yo bauticé pensando: capaz que empiezo una vida nueva. O sea, era un sentimiento. Me dice: no, si hay alguna, con esto se espanta. Así que sacudió bastante y yo entré, digo: se habrá ido, ¿no? Dice: no, ya se fue, pastor. Ya. Así que entré, hicimos el bautismo. Acá estoy bautizando a la señora, y aunque no estamos acostumbrados acá, él apareció sin nada arriba y bueno, hicimos el bautismo como corresponde. Y estamos en una peña, aquí son pocos centímetros, como ustedes pueden notar, y de otro lado ya está la peña.
Y así crece el Evangelio. Gracias a Dios, Dios sigue obrando milagros. Amén. Muchísimas gracias. Y quisiera extender una cordial bienvenida a todos. Ya estuvimos participando de este momento especial, pero vamos a iniciar ahora oficialmente nuestra reunión de celebración de Semana Santa. Ustedes recibieron seguramente un papelito. En ese papelito dice pedidos. Aquellos que tengan alguna situación especial, algún pedido en su corazón y que quieran depositarlos en las manos de Dios, ponerlo delante del Señor, tenemos aquí dos cajas que fueron preparadas para que, si ustedes escriben su pedido especial del corazón en ese papel, podamos, mientras cantamos nuestro himno lema, podamos adelantarnos a aquellos que tienen un pedido especial. No precisamos todos pasar, pero los que tienen un pedido especial anotado allí en ese papel, entonces depositarlo en alguna de las dos cajas para luego todos poder entonces orar. Los niños que están presentes tienen sus aulas, sus reuniones preparadas, para las dos edades de nuestros chicos también, en el mismo lugar que fue realizado en el día de ayer. Muy bien, estamos felices y contentos de iniciar juntos esta reunión del todo especial. Y vamos a iniciar entonando entonces nuestro himno lema, Solo en Jesús. Depositamos los papelitos, los pedidos y luego tenemos una oración. Nos ponemos en pie. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, y en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Yo suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré,
seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Y a ese Dios maravilloso vamos a confiar nuestros dolores y nuestras preocupaciones. Te invito, vamos a arrodillarnos y a pedir la presencia de Dios. Amoroso Señor, gracias porque podemos estar aquí en tu casa, celebrando la salvación que tú nos has dado. Gracias porque estuviste dispuesto a todo. Gracias porque sentimos tu amor hoy. Señor, también hemos traído delante de ti preocupaciones, situaciones difíciles, cosas que no podemos controlar, que escapan de nuestra capacidad de resolver. Y queremos presentarlas delante de ti, suplicando que seas tú el que, Señor, tome la decisión sobre ellas, el que vele para que lo que acontezca sea para nuestro bien. Querido Padre, bendice al pastor Iván en la presentación de tu palabra, que seamos llenos de ti. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este segundo momento lo que hacemos es intentar conocer un poquito más cómo vivían en aquel entonces. Y esta noche lo que vamos a hacer, en este momento Cámara del Pasado, repasamos corto cómo fue la semana. El domingo entró triunfante Cristo, a la noche entró triunfante, limpió el templo, ¿se acuerdan? Los cambistas, a la noche volvió a Betania, al día siguiente, en los siguientes 3 días participó de esas lecciones. El martes fue la cena especial en la cual una mujer ungió sus pies. El jueves la cena con sus discípulos, de allí fue a ser juzgado, tuvo 4 juicios distintos. Finalmente el viernes colgado en la cruz, el sábado estuvo sepultado y el domingo fue la resurrección. Hoy nos vamos a concentrar en esto, nos vamos a concentrar en el hecho de que Él fue al templo. ¿Qué era el templo y qué características especiales tenía el templo? Bueno, en primer lugar, el tema de cómo y dónde adorar a Dios tuvo toda una secuencia bíblicamente. En primer lugar, la adoración era cara a cara. En el Edén era cara a cara. No había nada que se interpusiera entre Dios y el hombre, así que era cara a cara. Con la entrada del pecado, Dios coloca e instituye los altares donde corderos inocentes mueren en lugar del pecador. Y ahí surge un símbolo especial que nos va a acompañar hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esos altares los hicieron la mayoría de los grandes patriarcas, hombres que iniciaron el pueblo de Dios, participaron de los altares, hasta que finalmente el pueblo es liberado de la esclavitud en Egipto, y cuando empiezan a deambular por el desierto, Dios les da todas las instrucciones para hacer el tabernáculo, donde se hacía lo mismo de los altares en el tabernáculo. Y ese tabernáculo siguió hasta que fue reemplazado por el esfuerzo de 2 hombres. Uno juntó los materiales y el otro construyó. David se pasó la vida juntando los mejores materiales. Y Dios le dijo: no quiero que tú me construyas el templo porque has derramado mucha sangre. Y el sueño de él era que su hijo lo pudiera hacer. Así que cuando traspasa el mando, Salomón recibe todas las indicaciones, el plano,
y todos los materiales. Incluso aparece única vez en la Biblia en que en vida el rey transmite y dice que fue con los ancianos y en presencia de los ancianos le mostró la cantidad de materiales, para que quede sentado de que él estaba pasando esos materiales para el templo. Y Salomón lo construye. Esta es más o menos lo que era el templo de Salomón. Era lo mejor en construcciones en su época. Ahora, cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén, en el año 587 a.C., destruye el templo de Salomón. Quedan muy pocas cosas del templo de Salomón. Estuvo casi 300 y algo de años, porque fue en el siglo X a.C. que el templo de Salomón fue hecho, y durante 300 años el pueblo de Israel tuvo este lugar para hacer los distintos cultos a Dios. Cuando viene y es conquistado por Babilonia, en el exilio surgen las sinagogas. Y las sinagogas eran templos parecidos a los nuestros. Este es la sinagoga mejor conservada de todos, es la de Capernaum. Y bíblicamente se puede comprobar que ahí enseñó Cristo, en la de Capernaum. Pero la sinagoga no reemplazaba al templo. No se hacía ninguno de los sacrificios del templo en la sinagoga. No necesitaban sacerdote, no tenían sacerdote. Así que la sinagoga solamente representaba el lugar para aprender de Dios. Y la sinagoga tenía una ley. Si no había 10 varones presentes, no se hacía el culto. Mínimo 10. Y se nombraba a alguien que era el jefe de la sinagoga. En la Biblia hay un caso de alguien que era jefe de la sinagoga. Y era Jairo, jefe de la sinagoga. Pero no era sacerdote. Así que en esas sinagogas surgen en el exilio y no hay solamente adoración y estudio de la palabra de Dios, la Torá, pero no había sacrificios. Hasta que el único rey que toda Roma reconoció, el único rey judío en toda la historia, Herodes el Grande, reconstruye y amplía el templo. Ese templo lo termina más o menos en el 19 a.C., con algunos otros detalles, y ese es el que destruye Tito en el año 70 después de Cristo, que es el primer capítulo es el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles. La destrucción por Tito en el año 70. Este templo, el templo de Herodes, lo empieza a construir Esdras y Nehemías. Si leen Nehemías van a encontrar la forma en que Nehemías fue haciendo toda la reconstrucción. Empieza en el 536 la reconstrucción y finalmente tiene 2 destrucciones más y finalmente Herodes el Grande es el que reconstruye la última vez el templo y en el año 70 se destruye totalmente. Esto es más o menos lo que se imaginan que fue el templo de Herodes. Les llamo la atención por lo siguiente: ¿alcanzan a ver una galería alta acá? Tengan en el recuerdo. Acá estamos sacando la foto a una maqueta desde la parte noreste de la ciudad. Le estamos sacando mirando hacia la parte sur-oeste, así en diagonal. Y aquí está la galería alta. En esta otra foto ustedes van a encontrar la misma galería pero de espalda. Esta es la galería alta. Nosotros la otra foto la sacamos así, en este sentido, y ahora estamos haciendo desde el sureste hacia el noroeste. Noten ustedes esta pequeña fortaleza, la fortaleza de Antonia. Ahí es donde Cristo es preparado antes de ser crucificado. Pero noten ustedes, porque esto está al norte, y esta puerta que está aquí es la que da al este. De ahí viene Cristo ese domingo y entra por esa puerta. Vamos a mirar un poquito más detalle en otro mapa o plano. Acá está, ¿alcanzan a ver la fortaleza cuadrada que les dije en la esquina noroeste? Y esta es la puerta por donde entra nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes ven que tiene las señales topográficas. Por la parte baja viene el camino y entra aquí. El templo estaba situado de esta forma. Solamente para que tengan una idea, aquí fue la última cena. Este es el palacio de Caifás. Getsemaní está aquí y el Calvario está acá. Calvario y el Santo Sepulcro acá. Y este es el palacio de Herodes, que ocupaba, por supuesto, Pilato. Y es el primer juicio.
Es el primer juicio. Acá está un poquitito con más detalles. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo entra a la zona del templo, a donde entra es al atrio de los gentiles. Y ahí podrían entrar gentiles y mujeres. Pero de ahí en adelante, no. Solo los varones podían entrar a la parte interna del templo. Esta es la puerta que se llamó después Dorada y fue clausurada porque por ahí entra Cristo y la dejaron clausurada. En este otro planito se ve un poquito mejor y traté de dibujar más o menos lo que fue el trayecto de nuestro Señor Jesucristo hasta que entra en pleno patio de los gentiles, que ahí ellos usaban para venta de ganado. ¿Y por qué vendían ganado? Porque dependiendo de la situación económica de la persona, podía usar y dependiendo de la situación económica y de la ofensa que haya sido, podía ofrecer grano, podía ofrecer 2 palominos o podía ofrecer un cordero, había distintos. Y entonces, para comodidad de la gente que viajaba, en vez de viajar 200 kilómetros con el sacrificio en la mano, entonces llegaban y lo compraban. No hay nada mal en eso, pero lo estaban haciendo dentro del área del templo. Y se producía un comercio increíble. Así que también cobraban ahí el impuesto para el templo, también había mesas para cobrar el impuesto de los romanos, y se producía mucha parte de la vida de la ciudad ahí en ese lugar, para comodidad del viajero. Y nuestro Señor Jesucristo 2 veces en su ministerio limpió el templo de tal abuso. Así que la primera fue al comienzo de su ministerio. Dice que volcó las mesas de los cambistas, los animales dispararon, etc. Y una vez en el templo vino la gente y él curó a mucha gente enferma ahí en ese lugar. Y eso, por supuesto, encendió la ira de aquellos que planeaban matarlo. Esta es una foto de uno de esos programas que tienen fotos satelitales de todo el mundo. Esto es como está hoy. ¿Vieron que el perímetro es el mismo? Acá está el lugar cuadrado de la fortaleza de Antonia, que no se conserva totalmente, y acá estaba así el templo antes. Ahora está ocupado por el Domo de la Roca o la iglesia de Omar. ¿Qué es eso? Ustedes saben que Jerusalén es ciudad santa para 3 religiones: cristianismo, musulmanes y judíos. Tanto musulmanes como judíos, como esto es el monte Moriah, en este lugar hay una roca muy importante que está cubierta con ese templo. Y la tradición dice, no se puede comprobar, que sobre esa roca es que Abraham casi da muerte a su propio hijo, a Isaac. Así que está establecido una mezquita arriba. Ustedes saben que Jerusalén tiene un barrio de judíos, un barrio de cristianos y un barrio de musulmanes. Y 2 de esas religiones tienen acá su lugar mejor. Y lo único que queda del antiguo palacio, del antiguo templo, es el borde del muro occidental. O sea, vamos a volver acá y se los voy a mostrar. Lo único que queda es este borde aquí, un pedazo de este borde acá, aquí. Son muy poquitos metros que quedan y que son originales del templo de Herodes. Y allí es donde se produce un fenómeno muy interesante, que es, alcanzan a ver que del otro lado está la mezquita del Domo de la Roca o mezquita de Omar. Allí está a espaldas y este es el único pedazo que se conserva de muro. Ustedes habrán notado que incluso arriba se le agregó otra parte, una construcción posterior, pero este es el pedazo original. Allí es donde los judíos participan de momentos muy tristes. Se conoce ese muro como el muro de los lamentos o el muro de las lamentaciones. Y allí pasan horas haciendo, en realidad son rezos, repitiendo, pidiendo. Esto sí es original del muro de Herodes. Esto ya ustedes pueden ver, es construcción totalmente de otra época. Y así cada noche vamos a ir recorriendo alguna parte de las costumbres. Ahora, antes de abrir la Biblia,
tenemos un momento de adoración especial. El doctor Hugo Bergan nos va a guiar en un momento de adoración al Señor. Él es mi Salvador, cuán puro es, sus ojos dulces son, descanso en él. Cada mañana también ayer, Él es mi Salvador, yo descanso en tienes cargas en tu ser, tu pasado te atormenta. Si penas mil tú llevaste con dolor, alivio tendrás, Él las llevará, Él es tu Salvador y su perdón te da. Él es mi Salvador, cuán puro es, sus ojos dulces son, descanso en él. Cada mañana también ayer, Él es mi Salvador, yo descanso en él. Él es tu Salvador, cuán puro es, sus ojos dulces son, descanso en él. Cada mañana también ayer, Él es tu Salvador y su perdón te da. Él es mi Salvador, yo descanso en él.
Amén. Muchas gracias. Ahora vamos a estudiar la Biblia. Vamos a abrir la Biblia y vamos a estudiar algo que tiene que ver con entender la Semana Santa. Estamos todos aquí, somos todos cristianos. Si alguna persona nos está visitando, les damos la cordial bienvenida. Lo que vamos a hacer es estudiar la Biblia como cualquier cristiano, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un análisis bíblico de hoy y vamos a usar la Biblia para eso. En primer lugar, el tema es, le hemos puesto un título sugerente o sugestivo: nunca sucederá. ¡Qué alivio! Y ese es el tema que escogimos para hablar hoy. Necesitamos saber y entender algunas cosas para entender Semana Santa. Obviamente, ¿por qué es que Cristo tuvo que nacer como un niño? ¿Por qué nació como un ser humano? ¿Por qué tuvo que vivir entre nosotros? ¿Por qué sufrió tanto? Que es lo que recordamos justamente en esta semana. ¿Y por qué? ¿Hay alguna relación de todo esto con su promesa de que va a volver? Hay algunas cosas que tenemos que comprender antes. Ustedes saben que algunas personas han sugerido otras soluciones. ¿Por qué cuando empezó el pecado Dios no mató a Lucifer? ¿Por qué tenía que permitirle entrar a la tierra? ¿Por qué permitió que acá exista aquel árbol famoso? Etcétera. Tenemos que entender algunas características especiales de Dios para entender el por qué sucedió Semana Santa. ¿Por qué tuvo que Cristo vivir así entre nosotros? Así que vamos a trabajar encima de esto. Dios es muy poderoso a tal punto que la palabra todopoderoso es la unión de la palabra todo y poderoso. Indica que no hay límites. Dios es todopoderoso. Incluso el ser humano no puede explicar todo, el cómo y el qué, porque obviamente excede a cualquier tipo de explicación. Pero hay una forma de ver cómo Dios muestra que es todopoderoso en la propia Biblia. Si nosotros buscamos en Éxodo capítulo 33, aparece un texto muy interesante. En Éxodo capítulo 33 se produce esto es un diálogo entre Dios, y el propio Moisés. Moisés está por unos 40 días arriba del monte. Dios le da un montón de indicaciones y cuenta las Sagradas Escrituras que hablaban cara a cara, y la expresión cara a cara no necesariamente significa que se veían la cara, sino que era bien próxima. De la misma manera que vos decís, trabajamos codo a codo, pero no es que se estaban golpeando el codo, lo que implica es la proximidad. Y cuentan las Sagradas Escrituras que en esa conversación que sí tenían Dios y Moisés continuamente arriba del monte Sinaí, en un momento Moisés le hace un pedido a Dios. ¿Y ustedes se acuerdan cuál fue el pedido? Le dijo: muéstrame tu gloria. Y Moisés quería verlo a Dios. Tanta amistad tenía Moisés y Dios que fue capaz de atreverse a pedir eso, ver a Dios. Y en el capítulo 33 versículo 20, Dios le da una respuesta, aunque le niega el porqué, pero en el versículo 18, para tener todo el contexto, vamos a leer desde el 18, dice: te ruego que muestres tu gloria, que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamé el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y si ustedes leen después los otros versículos, dice que Dios le dice a Moisés: colócate en la ranura de una roca. Se coloca en la ranura de la roca, y cuenta las Sagradas Escrituras que Dios tapa la ranura con su dedo. Y cuenta las Sagradas Escrituras que Dios pasa delante de Moisés, y Moisés alcanza a ver qué cosa de Dios. ¿Alguien se acuerda? Las espaldas de Dios. ¿Cómo? ¿Dios tiene espalda? Claro que sí. Acuerden que somos hechos a imagen de Dios. Dios tiene espalda. Pero le dijo: nadie me va a ver el rostro y va a poder continuar con vida. Porque si Dios expresa su gloria, el ser humano cae muerto. Y si esto lo unimos a otro versículo que está en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, cuando se describe la venida de nuestro Señor Jesucristo, se habla de esa misma gloria que Dios le dijo que si alguien lo llegara a ver con toda su gloria, moriría.
Así que lo que Dios le dice a Moisés, le dice, si alguien me llegara a ver con toda la gloria, va a morir. Y en el 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, tomamos algo que se expresa allí. Antes de leer ese versículo, les digo que hay otro versículo que podríamos leer antes, donde Dios describe que hay gente que va a estar tan desesperada con la venida de Cristo, que dice que va a pedir a las rocas y a las peñas que se le caigan encima. Y si le leyéramos ese sería todo el proceso. Dios le dice, nadie me va a ver directamente y va a vivir porque yo soy Dios. Luego le dice, algunos en la venida de Cristo van a esperar y desesperados van a decir que se les caigan las rocas encima para ocultarnos de la presencia de Dios. Y el tercer versículo es este. 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y acá yo tengo mal. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien Dios matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que la venida de Cristo es tan poderosa que causará la muerte de los inicuos. Si será poderoso Dios, que aquí cuando Moisés le pide ver su rostro, le dice no, porque si un ser humano me llega a ver, muere. Y luego cuando se describe que Cristo va viniendo, los que no están preparados, cuentan las Escrituras, que hasta podrán sufrir la muerte. Claro que es todopoderoso. Y sin embargo, a pesar de que es todopoderoso, en las Sagradas Escrituras aparecen unos textos curiosos en los cuales dicen que Dios algunas cosas no las va a poder hacer, a pesar de que su venida va a ser tremendamente gloriosa. Ahora, por un lado, al ser humano le gustaría poder hacer más de lo que siempre puede. Es el sueño. Cuando una persona hace más de lo que el común de la gente lo hace, lo llevan a la televisión y lo muestran como un caso raro. Hay hasta un libro que se edita todos los años, que es el libro que contiene los récords en las cosas más disparatadas que se pueden imaginar. Y entonces aparece el que puede tragarse 2 vasos de vidrio y no sé, aparecen las cosas más increíbles. Y en forma natural nosotros admiramos al que pueda hacer algo que parece imposible. Lo admiramos. Admiramos a alguien que pueda patear un pedazo de cuero inflado y meterlo entre 3 palos y puede esa persona transformarse el día de la noche a la mañana en un millonario porque puede meter un cuero inflado dentro de 3 palos. Y admiramos el que puede hacer algo mejor que todo el resto. Eso lo explotan las películas. ¿Alguien se acuerda de las películas de MacGyver? ¿Se acuerdan? Siempre lo encerraban donde había una lata de pintura. Y alguien se había olvidado un alambre y siempre cuando lo venían persiguiendo siempre encontraba fábricas enteras abiertas. ¿Se acuerdan? Y una típica de MacGyver podría ser la siguiente: que el malhechor está apuntando con una escopeta a una persona inocente y él está a 5 pisos de altura y entonces se tira así en un vuelo y entonces cuando la mano coloca sobre el caño de la escopeta, desvía la escopeta y el tiro pega en el piso, rebota en la pared y le da al malhechor todavía. ¿Vieron esas películas que los autos dan 3-4 vueltas y la persona sale por el vidrio, se sacude y sigue caminando? Me gustaría tener uno de esos autos, hermano. Se explota lo imposible, ese hermoso deseo que tiene el ser humano de ser más. De paso, ¿cómo entró el pecado? Por ese deseo. Van a ser como dioses. Queremos. Así que al ser humano le encanta poder hacer más de lo que puede. Y por otro lado, cuando no logra hacer lo que no puede hacer más de lo que puede, se siente muy frustrado. Ejemplo, ¿cómo te sentís cuando estás frente a lo inevitable? ¿Cómo te sentís frente a la enfermedad, a una enfermedad terminal de un ser querido? ¿Cómo te sentís ante la muerte? El jueves murió un pastor
en Brasil, secretario de la Unión Norte Brasilera. Luto. ¿Cómo te sentís cuando muere una persona? Es la impotencia. Sin embargo, esta noche yo te voy a mostrar 4 textos que dicen que hay 4 cosas que Dios no puede hacer. Y en vez de sentir tristeza, vas a sentir alegría y no tristeza. Vamos al primero. El primer versículo está allí en Hebreos capítulo 6, versículo 18. Conocer estas 4 cosas que la Biblia dice que Dios no hace, te va a permitir entender Semana Santa. Hebreos capítulo 6 de las Sagradas Escrituras, allí, Hebreos capítulo 6, el versículo 18 dice así, 6, versículo 18. Para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí el versículo dice, es imposible que Dios mienta. Así que a pesar de que Dios es todopoderoso, no puede mentir. ¿Cómo te sentís frente al hecho de que Dios no pueda mentir? ¿Te da esa desazón de algo que no se puede hacer o te sentís feliz de que no se puede hacer? Parte de la explicación de por qué tuvo que sufrir Cristo es porque Cristo no pudo mentir, no pudo cambiar las cosas. Así que la primera cosa, Dios no miente. Dice que ese libro que tenés en tu mano, escrito por seres humanos, pero dirigidos por Dios, no miente. Si a veces encontrás una aparente contradicción con otra parte, puede haber alguna dificultad de traducción, puede haber alguna dificultad en que estás interpretando diferente alguna cosa, porque Dios no miente. Primera cosa, qué lindo que Dios no mienta. La segunda cosa que la Biblia dice clarito que Dios no puede hacer está en Malaquías capítulo 3. Malaquías es el último capítulo del Antiguo Testamento, así que justito antes de Mateo está allí Malaquías. Entonces nos conviene ir hasta Mateo, retroceder hasta el capítulo 1 y ahí damos vuelta y tenemos Malaquías. En Malaquías capítulo 3 aparece un versículo, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. La segunda cosa, Dios no cambia. La segunda cosa, Dios no cambia. Y en Salmos capítulo 89 dice, no mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Cómo te sentís con un amigo que cambia todo el tiempo? ¿Conoces esa gente que un día te saluda a tres cuadras y etcétera, y otro día casi que te choca en medio de la calle y no te saluda? Un día es capaz de regalarte el auto y otro día es capaz de cobrarte alguna cosa que te dio. Cambia. ¿Conoces ese tipo de gente que promete una cosa hoy y mañana como si no hubiera existido el ayer? ¿Te cambió? Claro que sí. ¿Cómo te sentís que el hecho de que Dios no cambie? Yo me siento feliz de que Dios no cambie. Además, cambio es sinónimo de imperfección. Vamos a imaginar, si al ser humano más imperfecto le pondríamos un punto y el 100 sería la cosa más perfecta que existe en el universo, ¿qué puntaje le pondrías a Dios? 100. No es muy difícil. Lo más perfecto, Dios, 100. Y el más imperfecto, 1. No sé qué porcentaje tendríamos nosotros, mejor ni empecemos a calcular. Pero si Dios tiene 100, Dios es perfecto, tiene 100. ¿A dónde cambiaría si tuviera que cambiar? A 99. Se imperfeccionaría. Así que la propia definición del hecho de que Dios es perfecto impide que Dios cambie. ¿Tú cambiaste? ¿Alguno de ustedes se acuerda de alguna cosa que hizo cuando tenía 12 años que ahora tiene vergüenza de lo que hizo cuando tenía 12 años? No voy a hacer levantar la mano, no sea cosa que seamos todos los que levantemos la mano esta noche. Y nosotros contemplábamos o nos acordábamos algo que hicimos cuando teníamos 10, 11, 12 años, cuando estábamos madurando, etcétera, y nos da vergüenza lo que hicimos en ese momento. Pero fue pasando el tiempo y hoy, como personas maduras, miramos hacia atrás y no vamos a repetir esa experiencia.
Ahora, Dios, si cambiara, se imperfeccionaría y dejaría de ser Dios. Así que Dios no puede cambiar. ¿Podía Dios cambiar entonces su ley? Porque bueno, como cometieron ese error, vamos a cambiar, entonces ya no es error. No lo podía hacer. Porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Así que contemplar y comprender eso es otra cosa que tenemos que entender en Semana Santa. Dios no puede cambiar, porque ya es perfecto. Cambiar sería retroceder. No existe la posibilidad de cambiar, porque ya está, ya es perfecto. Hay una tercera cosa que Dios no puede hacer y está en la Biblia. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Ahí aparece la segunda cosa que Dios no puede hacer. Isaías capítulo 59, el versículo 1 y 2. Voy a esperar un momentito porque es más difícil encontrar Isaías. Isaías capítulo 59. En mi Biblia está en la página 549, no necesariamente va a coincidir. Algunas Biblias tienen letra más chica, más grande, etc. En el capítulo 59, versículo 1 y 2, dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que cuentan las Sagradas Escrituras que Dios no escucha algunas oraciones. No escucha la oración que no tiene arrepentimiento previo. No escucha todas las oraciones en las cuales hay arrepentimiento, porque Dios prometió que el proceso es arrepentimiento, confesión, perdón. Y si una persona está arrepentida pero no confesó su pecado a Dios, todavía no recibe ese perdón. Lo mismo en las relaciones entre nosotros. Si cometemos un error, es arrepentimiento, confesión, y se recibe el perdón y queda sana la relación. Así las Sagradas Escrituras dicen que Dios oculta su oído cuando alguien, en vez de pedir perdón, está tratando de pedir algo y está luchando en contra de lo que Dios mismo dijo que era su voluntad. Cuando hicimos aquella semana de énfasis espirituales, creo que hace un año atrás, yo comenté, y voy a repetir de vuelta esto, el ejemplo clásico sería este: que una persona se arrodille y diga: Señor, ayúdame a matar a mi vecino. ¿Podría Dios responder esa pregunta? ¿Ese pedido? ¿Te podría contestar? Cuando el mismo pedido está en contra de algo que Él ya dijo que tenía que hacerse diferente. No. Es interesante, Dios no puede contestar, no puede oír, aparta su oído cuando le estás pidiendo hacer algo que va en contra de su voluntad. Esto lo vamos a ver esta semana cuando expliquemos por qué tuvo que morir Cristo. ¿Por qué como cristianos sabemos que tuvo que morir Cristo? Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenía que ser justicia plena y también misericordia, amor total. Así que Dios no puede escuchar la ley del que está en contra, la oración del que está en contra de su ley. Y la cuarta cosa que Dios no puede hacer, Isaías capítulo 1, versículo 18. Estamos ahí mismo en Isaías, así que vamos a retroceder hasta el capítulo 1 y encontramos la cuarta cosa que Dios no puede hacer. Isaías capítulo 1, versículo 18. Noten ustedes que todo el pensamiento que vamos a leer ahora es definitivamente una invitación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Vieron ustedes cómo empieza el texto? Venid y estemos a cuenta. Hay una cosa que abarca toda la palabra de Dios, y es esto: Dios creó al ser humano, y a pesar de que el ser humano es un ser creado, le dio y nunca le retiró el derecho a tomar sus propias decisiones. A tomar sus propias decisiones. Por eso, la cuarta cosa, Dios no puede salvar al hombre contra su propia voluntad. Y eso lo vamos a ver en esta semana. Todo el sacrificio de Cristo llega a un punto que tiene un límite: tu aceptación o tu rechazo. Todo el cielo hizo un esfuerzo tremendo y llega a un límite donde depende de tu decisión.
O aceptás o rechazás. Dios no puede imponerte una decisión. Él puede llamar a la puerta, puede intentar, puede hacer muchos esfuerzos por poder llegar a tu corazón, pero la decisión final la tenés vos, porque la puerta del corazón tiene picaporte solo por dentro y el único que la abre eres tú. Fíjate que esta noche estuvimos hablando de 4 cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Si Dios promete vida eterna a aquel que acepta lo que hizo Cristo en la cruz, Dios cumple. Dios no miente. Segundo, si lo prometió, no cambia. Y por eso Cristo tiene que morir incluso, porque Dios no podía cambiar la ley que Él mismo había dado, porque era santa, justa y buena. Dios tampoco escucha la oración del que está contra la ley de Dios. Así que nadie que esté luchando contra la ley de Dios será escuchado. Y finalmente el último, Dios no puede salvar a alguien que esté en contra de su propia voluntad. Depende de tu decisión. Mañana vamos a estudiar el tema de por qué tuvo que morir Cristo. Y te vas a encontrar que todo el esfuerzo del cielo, todo el esfuerzo, esa cadena de esfuerzos y demás, llega al eslabón más débil. Tu decisión. Porque todo el esfuerzo que hizo el cielo puede ser inútil para ti si tú decides ir en contra de eso. Porque Dios respeta tu decisión. Así que lo que Dios hace, lo hace y lo pone delante de nuestro poder de decisión. Y nos permite poder decidir a favor o totalmente en contra. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de estos días. Mañana vamos a estudiar por qué tuvo que morir Cristo. ¿No había otra solución? ¿Podía Cristo haber tomado otra decisión incluso como ser humano? Sí que lo podía. Y hoy en día miles y millones de personas dicen: Cristo murió por mí. Y realmente no saben explicar cómo fue. Mañana con la Biblia vamos a estudiar por qué es que nosotros podemos decir Cristo murió por mí y por qué tuvo que morir y morir de esa forma. Eso lo vamos a explicar mañana. Si alguno de los presentes aquí no tiene la costumbre de estudiar la Biblia o le gustaría profundizar más en lo que dice la Biblia, tenemos Biblias a disposición para aquel que quiere recibir una Biblia, y tenemos unas hojitas que tienen el resumen de lo que dice la Biblia, ordenados en forma temáticamente ordenado, para que en un vistazo puedas estudiar todo lo que dice la Biblia sobre ese tema. Si alguno de los amigos que nos acompañan no tiene ese material, lo puede pedir a la salida. Hay gente en la mesa de entrada allí. Ustedes pueden pedir ese material porque ese material está a disposición de todos nosotros. Gracias a Dios que Dios no miente, Dios no cambia. No dice una cosa hoy y otra cosa mañana. Dios no escucha al que está pecando contra Dios. Y gracias a Dios que Dios respeta tu decisión. Y en esta Semana Santa vamos a volver a tomar la decisión de aceptar lo que Dios hizo por nosotros, o volvemos a tomar la decisión de rechazarlo. No habrá una forma intermedia, solo habrá una posibilidad de decisión. Y eso es lo que vamos a pedir a Dios en oración. Vamos a pedir que Dios nos ayude a analizar, ver si la vida nuestra coincide con la decisión que tenemos que tomar de aceptar o rechazar lo que Dios hizo. Dios podría haber puesto una cantidad de condiciones raras: memorizar algo, pagar una cantidad de dinero. Y Dios decidió usar un sistema que sea accesible absolutamente a todo ser humano vivo. No importa su nivel intelectual, ni siquiera sus facultades intelectuales. Está al alcance de cualquiera, la fe. De eso vamos a hablar mañana, cuando analicemos por qué Cristo tuvo que morir. Mañana, 8:05, vamos a hablar del hospital del Pénfico, luego las costumbres alimentarias que existían en aquel entonces, y luego por qué murió Cristo. Ahora te invito a que te pongas de pie. Vamos a pedir que Dios nos bendiga al retirarnos de este lugar. Padre querido que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque eres perfecto.
Te damos gracias, Señor, porque no fluctúas de acuerdo a las circunstancias. Te damos gracias porque siendo tan justo, es la mejor garantía de que serás justo con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque junto con la justicia también manejas un amor profundo. Gracias, Señor, porque el don de tu Hijo en la cruz garantiza la posibilidad de ser salvos. Y gracias porque respetas la decisión de cada uno de nosotros para aceptar o rechazar. Y Señor, en esta semana que nos gozamos y nos alegramos de todo ese esfuerzo que hizo el cielo entero para que tengamos una opción de salvación, te pedimos, Señor, que sigas golpeando nuestros corazones para que topamos y podamos hacer un momento de reconsagración otra vez más, pidiendo que esos méritos que Cristo ganó en la cruz sean de bendición sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, con ese espíritu de consagración, participar del hermoso momento en que recordamos cómo el cielo entero fue capaz de hacer un plan terrible, costoso, pero con valores eternos. Y ahora permítenos volver con esa alegría, con esa tranquilidad en el corazón, a nuestros hogares, para reanudar nuestras responsabilidades. Bendícenos con tu compañía, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos mañana, 8:05. Arrancamos con el primero de las 3 partes y mañana analizamos el tema ¿por qué tuvo que morir Cristo? Que Dios les bendiga, tengan muy buenas noches. Hoy aquí mi Jesús me tomó en sus brazos y sentí el calor del Espíritu Santo. Siento paz, pues sí, mi Dios a mi lado va a quedar. Y muy pronto en su presencia he de estar, he de estar.